como inducción grisión, que es una capa de células nerviosas. Entonces, por eso se le llama así. Ese va a ser exactamente sobrepuesto al cuerpo calloso. Y en esa inducción grisión, usted va a tener estas estrías, que hay unas que son mediales y otras que son laterales. No sé si las consigue ver ahí, esas dos. Inducción grisión, este término. ¿Qué siempre de sustancia gris? Porque son neuronas. Al final, el objetivo de ellas es que el cuerpo calloso, a través de ellas, se conecte con los demás giros. Y en ese caso es el giro del cíngulo el que va a hacer la conexión. Ahora, ubíquese aquí, está la región anterior, frontal, esta es la región posterior, aquí está su cerebelo. Ve que aquí solo está identificando una porción del cuerpo calloso. ¿Para usted qué porción sería esta? La rodilla. ¿Ah? La rodilla. No, sobre el cuerpo. El cuerpo. Tronco, fuera el tronco. El espleno. Más para atrás, ajá. Sí, la parte posterior. Pero aquí está cementado toda la parte del tronco y la rodilla. ¿Por qué está puesto? Porque usted observa que salen un montón de fibras de ahí. Esas fibras son proyecciones que tiene el cuerpo calloso y se denominan como, cuando salen a la región posterior, como forceps, a la región anterior como forceps menor. Cuando van a lo largo del cuerpo, todas estas es radiación del cuerpo calloso. Y esta aquí se conoce como forceps mayor. Para que usted lo identifique mejor, está en este esquema. Esta es la región anterior, esta es la región occipital, este es su cuerpo calloso, eso que está arriba es el inducción grisión, con sus láminas, las estrías, la lateral y la medial. Pero usted ve que aparecen estas conexiones. El objetivo de las comisuras siempre es conectar un hemisferio con otro. Entonces tenemos el forceps menor, el forceps mayor, la radiación del cuerpo calloso, y no sé si ven esta fibra. Esta fibra se le conoce como tapete o tapetum. ¿Okay? Esa se va a conectar con el lóbulo temporal. No voy a confundir esta, que esta es otra cosa. ¿Okay? Esta se conoce como comisura anterior. Estas son las que son proyecciones de su cuerpo calloso. Si usted ve y le quita toda la región frontoparietal, la parte más superficial, esto que usted ve, todo esto es cuerpo calloso. Esas fibras de sustancia blanca, comunicando un hemisferio con otro. Quiero que vean esa paciente que está siendo evaluada, está siendo registrada la actividad cerebral a través de un electroencefalograma. Y Fue la señora. ahora, pareciera que inicialmente como que la niña estuviese jugando y se tirara para atrás, pero ustedes ven, esta aquí viene la actividad cerebral. Después parece que tiene desórdenes de la actividad. Hay una enfermedad que se llama síndrome de Rasmussen. No me interesa tanto el término, pero ¿qué implica eso? Que generalmente un hemisferio cerebral, por alguna situación en el cuerpo, detecta la neurona como un antígeno y comienza a atacarse solo. No sabemos la causa de eso, pero siempre es circunscrito a un hemisferio y prácticamente es todo. Cuando se le hacen esos exámenes, realmente comienza a aparecer mucha actividad de potenciales de acción desorganizados y eso genera convulsiones. Ese tipo de fenómeno que tuvo la niña de irse para atrás se conoce como una crisis epiléptica atónica. ¿Por qué? Porque se desploma. Entonces, generalmente esa niña llegó como unos 4 años y ella generalmente andaba caminando y se iba. Ahora, el problema es que se imagina que está en la cama, ¿verdad? O algo que no lo puede jugar. Pero generalmente esa niña tenía que tener algún casco de eso, de dolor americano, porque se iba y se golpeaba. Entonces, se le daban todos los medicamentos existentes para control de crisis epilépticas, pero hay una técnica quirúrgica que hace un grado de desconexión entre un hemisferio con el otro. Y sabemos que ese hemisferio es el que está borbandeando. El cuerpo calloso lo que hace es pasarlo al otro lado, que ahí tiene toda la impulsión. Ahora, esas fibras que le mostré del cuerpo calloso, generalmente viene el neurocirujano y comienza a romper
estas fibras para desconectar un hemisferio con el otro. ¿Cuál es el objetivo? Que ese hemisferio que está hiperactivo ya no pase tanta información al otro. La paciente, el objetivo es quitarle la crisis atónica, probablemente va a tener peor, pero ya no es esa que se anda cayendo cada rato. Ahora, la niña mejoró bastante y como tenía 4 años, entonces estaba en ese proceso de neuroplasticidad. Ella obviamente quedó con un grado de paresia, arrastraba el besito, pero después con estimulación, después acaba corriendo. Y ya no tenía por lo menos ese tipo de crisis. Tenía de otros, pero con medicamentos se le controlaba. Entonces eso es lo que hace ahora, también incluso aquí. O sea, no es una desconexión así como un bisturí, ¿verdad? Sino que se va haciendo por segmentos. Y obviamente después se le hace control de contractografía, porque el paciente puede quedar aún con esa crisis atónica, pero mejoran increíblemente. Realmente, usted piensa, se le va a desconectar todo un hemisferio, pero en el caso de calidad de vida para ella, le mejoró totalmente. Y el otro reemplazó esa parte, cosa que en adulto es bien complicado. Ya su conexión que tiene sí la puede desarrollar, pero ya no va a desarrollar ese tipo. ¿Y a nivel intelectual? Siempre se ve un poquito limitado, pero porque obviamente solo está con uno, un hemisferio. Pero las funciones habituales de ella las podía realizar. Podía tener aprendizaje, obviamente iba a tener un grado de deficiencia en comparación a los otros niños, pero podría tener. Lo más importante es que la calidad de ella, de vida y de la familia, mejoró totalmente. Ya no estaban tan pendientes de cómo está dando su vuelta. Pero sí va a tener algunas secuelas en ese proceso. Esos cortes lo hacen con radiación. Dice que hay, por ejemplo, no sé si han visto los succionadores, que son una estructura roma, que es como el borde de esos lápices. Generalmente aspira y el cirujano va haciendo y va rompiendo fibras. Pero es un proceso lento, a veces es de cirugía de unas 12, 14 horas. Sacan todo el cerebro para eso. No, el cerebro queda. Lo que hacen es desconectarlo. Antes se retiraba, pero se vieron que no era la mejor opción. Entonces, si solo desconecta, puede incluso algunas fibras quedar conectadas. Pero este hemisferio, por ejemplo, si identificábamos cuál era el de ella, se ve el izquierdo, entonces ese se queda ahí, no va a tener atrofia porque siempre tiene irrigación. Y él sigue disparando. Lo que pasa es que ya no le mata al otro lado. Sí puede tener algunos ipsilaterales, pero incluso se hacen esos cortes en contrafibras para poder evitar que no sea del mismo lado del cuerpo. ¿Y el caso de esa niña de dónde era? Esta de Sao Paulo, de Brasil. Usted yo, ¿verdad? Sí, esa niña. Nosotros, por ejemplo, yo no soy pediatra, pero en la subespecialidad, usted ve tanto pediatra como adultos, solo en la parte de esa subespecialidad. Pero era bien bonito porque vi como la evolución de la niña como tal. Y después ya verla renovada, ahí cuando le da el abrazo, sumamente gratificante. Yo en mi caso. Muy bien. Ahora, les mencionaba que aparte del cuerpo calloso, usted tiene esa comisura anterior. Aquí tal vez está muy abajo, pero recuerde que esto todavía es cuerpo calloso, pico, rostrum, la rodilla, y esta es la comisura anterior. La comisura anterior, nuevamente, ahí solo estoy haciendo un corte sagital, pero si usted la ve en otra visión, aquí quitamos toda la región anterior, todo lo de aquí, para verla atrás. Vea que en ese esquema yo solo estoy mostrando este punto, pero la comisura anterior se extiende hasta todos los segmentos, incluso hasta el lóbulo temporal. Esto es comisura anterior y esta es comisura anterior. Incluso esta se puede segmentar en una parte anterior y en una parte posterior. La parte anterior va más hacia la parte olfatoria, entonces tiene que ver con el primer par craneal, y la parte posterior se dirige, porque esto todo se ramifica. Usted está viendo las fibras ahí concentradas, pero después se extienden así como las radiaciones que tenía el cuerpo calloso. Después se va para el lóbulo temporal. Si usted tiene una comisura anterior aquí, usted va a tener una comisura posterior. ¿Qué sería esto para ustedes aquí? No, yo no había visto bien. No sé. ¿Qué tenés ahí? No es colícula. No, ahora se parece a No es la glándula, la glándula. La ¿La glándula. glándula pineal está aquí? El ¿Dónde? hipotálamo. No, pero. Epitálamo. Hipotálamo. Ah, el encéfalo. No, es lo que va abajo de la glándula. ¿Cómo es? Es lo que va abajo de la glándula. Se llama ¿Qué estaba hablando? cuerpo No era posterior. Cuerpo medular. infundíbulo. No era Los infundíbulo. pulmonares están aquí.
Esto era el infundíbulo. No, creo que los cuatro pilares. Ya se ubicaron que este es mesencéfalo. Sí. Ah, Esto esa se es le la cosa. No. Esta es la parte posterior. Por ahí lo dijeron, yo lo que no escuché quién. El colículo. Estos son los colículos. Ah. Lo que es el colículo inferior, colículo superior. Ahora, yo lo que ocupo es que no confundan que esta cosa, que es el colículo superior, aquí está cubierto por la flecha, lo que sería la glándula pineal, y esta es la comisura posterior. Ese segmento aquí. Esta es la anterior y esta es la posterior. ¿Okay? En términos funcionales, pues es bien ambigua la comisura posterior. Como está relacionada con colículo superior, con glándula pineal, se piensa que interviene con la vía óptica, por toda la información que llega a esa estructura. ¿Okay? Muy bien, nuevamente otro ejemplo donde está el colículo superior, donde estaría la comisura posterior, aquí donde estaría la glándula pineal y después con las conexiones que hace. La comisura venular, tal vez esta no es la mejor imagen, aquí sí esta es la pineal, que esta es la pineal, esta es la comisura posterior, pineal. Ahora, ese segmento, ustedes se recuerdan que el epitálamo está conformado por la pineal, por las avénulas y por la estría nodular del tálamo. Este segmento aquí, no tengo otra imagen superior, pero en la clase donde vimos el epitálamo, usted ve a las avénulas superiormente y ve que se ramifican así lateralmente. Como hay una fibra que conectan de un lado a otro, ya por eso se convierte en comisura. La comisura siempre conecta un lado con otro. Entonces se le llama comisura avenular. Estaría más o menos en ese segmento. La mejor visión es la superior. Ahora, vean esta imagen. Vamos a hablar ahorita del fornix. Se le ha quitado varios segmentos, ¿verdad? Esta es la región anterior, esta es la región posterior. Según ustedes y su conocimiento, esto que está señalando aquí abajo, ¿qué sería? No es el cuerpo calloso. No, es Porque el caudado. El estaría caudado. aquí. El núcleo caudado es este aquí. El núcleo lenticular. El lenticular no lo cerramos aquí, no. Estos son ventrículos laterales, esto de aquí, las cavidades. Está bien al fondo, ese es el piso prácticamente del lóbulo temporal. Estos son sus hipocampos. Solo que siempre le he mostrado a usted el corte del hipocampo así. Ahora es para irnos orientando de que el hipocampo se extiende aquí. Usted le va a dar seguimiento y cuando llega a la parte posterior del cuerpo calloso, él se continúa como fornix. Ese fornix es uno de cada lado y esos tienen una fibra que se comunican entre cada fornix, por eso se le conoce como comisura del fornix. Ahora, si usted le da seguimiento a ese fornix, que viene para acá anteriormente, ¿cuál sería el trayecto que sigue este fornix? ¿Para dónde va? Para adelante. Sí. ¿No? Anterior, pero ¿a qué estructura va a ir a llegar? No, al núcleo. A la Pasa, glándula. pero no. A la... ¿Cuál era el núcleo que me va a decir? El otro que no era lenticular. No, ninguno de los núcleos. No es que va a dar a la glándula que ya... No. No. ¿Se recuerdan que cuando llegamos al hipotálamo había una estructura que dividía los núcleos mediales y laterales? Y ese era el fornix. El fornix va hacia adelante y va a entrar hacia el hipotálamo. Pasa por el hipotálamo y llega hasta dónde? ¿Dónde termina? En la glándula. No. Arriba, están cerca del hipótamo. ¿Se acuerdan de los cuerpos mamilares? El fornix pasa y va a llegar hasta los cuerpos mamilares. En los cuerpos mamilares después usted agarra el circuito para irse para el tálamo, por el tracto mamilotalámico. ¿Okay? Eso es solo recordatorio de lo que ya vimos. Pero aquí es para que usted le dé la conectividad del hipocampo, fornix, y por eso es que cuando llega a los cuerpos mamilares sirven para memoria. ¿Por qué? Porque están conectados con el hipocampo. ¿Okay? Ese es el fornix. Fornix significan pilares o parales, por eso que usted ve uno aquí y otro allá. Aquí estamos haciendo un segmento axial, quitando todas las estructuras superiores. Fibras de asociación. Asociación sirve para conectar ya sea un giro con otro o un lóbulo con otro.
Y aquí hay una cantidad de fibras. ¿Okay? Recuerde que la característica de ellas es que se conectan siempre en el mismo hemisferio. Las comisurales van de un hemisferio a otro. ¿Cuáles son las que podemos mencionar? Fascículo uncinado. Esta es la región anterior, esta es la región posterior. Estas fibras que me comunican desde la corteza frontal a la temporal se le conoce como fascículo uncinado. Recuerde que estas fibras de asociación pueden ser tanto cortas como largas. Cuando me refiero a cortas, me estoy refiriendo a esta aquí. También se les conoce como fibras en U. Esta es una fibra de asociación corta, esta es otra, pero estas son fibras de asociación largas. ¿Okay? Ahora, ese fascículo uncinado, aquí usted va a encontrar que le conecta el área motora del habla, y esa está en la corteza frontal hasta llegar a la corteza temporal. Este es el fascículo uncinado. ¿Qué otros tenemos? El fascículo del cíngulo, obviamente va a ir por ese giro. Tenemos el fascículo longitudinal superior, que vea que conecta el frontal con el occipital y temporal. Si hay un longitudinal superior, va a tener un inferior y vamos a tener unos fronto-occipitales. Vamos a mejorar en el esquema este. Nuevamente, estas fibras obviamente van profundamente, conectando de un lado a otro. Este es el occipito frontal, aunque usted me va a decir, parece que ahí solo conecta parietal, pero esas fibras se extienden hasta acá. ¿Okay? Entonces, por eso se llama occipito frontal. Vea que estas, cuando vamos descendiendo, hay otras que se llaman occipitos frontales, pero esta se les conoce como superior y esta se les conoce como inferior. Estas inferiores siempre comunican frontal con occipital y con temporal, estas fibras. Las que nos saltamos son el fascículo longitudinal superior, nuevamente conectando frontal, temporal y occipital. ¿Dónde estaría el longitudinal inferior? Ese no está representado en el esquema, usted dibújelo ahí, porque sería aquí, de occipital a temporal. Estas fibras irían aquí, el fascículo longitudinal inferior. Y el uncinado que ya lo vimos aquí. ¿Okay? Ahora, hay muchas más fibras, pero esas son como las más comunes y más relevantes. Si las ve en un corte coronal, este sería el del cíngulo, este sería el longitudinal superior, este sería el uncinado o unciforme, y estos los fronto-occipitales, uno superior y otro inferior. Aquí no va a haber el longitudinal inferior porque ese está atrás, en la región más occipital. ¿Okay? Muy bien. Vean esa imagen, esta es la región anterior, la región posterior. Estas fibras ya disecadas son el fascículo longitudinal superior. Obviamente hay que quitar todos esos giros ahí para poder encontrar. Este no está comentado en la diapositiva anterior, pero cuando usted tiene estas fibras que vienen de la región frontal y parietal y se van hacia temporal en la región más posterior, a veces se conoce como fibras arcuatas o arqueadas. Esto aquí. Estas son importantes cuando un paciente tiene un evento cerebrovascular de la arteria cerebral media que se va a lesionar esas fibras y por lo tanto va a tener algunas repercusiones en el labio. ¿Okay? Este es el fascículo arqueado o arcuato. Recuerden que el anterior era el fascículo longitudinal superior. No todos son identificables, ¿verdad? Pero vea por ejemplo aquí el occipito frontal inferior, son estas fibras que van. Obviamente hay que quitar capa por capa para poder identificarlas. Lo que nos ayuda ahora en la actualidad es tener estos exámenes de tractografía para poder evidenciar cada una de esas fibras en sus diferentes segmentos. Incluso algunos a cada fibra en U le ponen nombre dependiendo del giro a giro que van. Eso sería mucha complicación en ese momento para estar recordando. Nuevamente, fibras a través de tractografía solo son ejemplos para que vean que se puede fácilmente observar. ¿Qué son fibras de proyección? Fibras de proyección son aquellas que van desde la corteza hasta centros inferiores. Vean que aquí vamos a incluir prácticamente todos los fascículos descendentes de los que hablamos en el segundo parcial. Pero hay ciertas fibras que es necesario que ustedes las tengan muy claras. Vamos a hablar de cada una de ellas. Una de ellas es la cápsula interna. Si recuerda, la cápsula interna va a hacer una conexión desde la corteza, va a descender para llegar hasta la médula espinal. Usted ya estudió esta parte, que esto aquí es el brazo anterior y brazo posterior de la cápsula interna. Estas fibras son un poco más orientadas hacia la parte frontal, pero el brazo posterior sí es sumamente preciso en cuanto a sus fibras motoras y fibras sensitivas.
Aquí es donde descendían todos los fascículos corticoespinales. Y vea que tienen una orientación en cabeza y cuello, en miembro superior, tronco y miembro inferior. Y aquí por donde pasaban ascendentemente todas las fibras del hemisco medial y el hemisco espinal para poder llegar hacia la corteza temporal, parietal. Esto es parietal. Nuevamente, la cápsula interna ya la identificó usted aquí, con sus nombres específicos: lentículo caudado, lentículo talámico, que está por aquí. Obviamente aquí solo estamos haciendo un corte, pero usted ya sabe que se van a ir hacia la profundidad. Hay una estructura que la mencionamos incluso en el segundo parcial que se llama corona radiada. Usted cuando me describió la vía de dolor y temperatura o de grasa y informe siempre me dijo corona radiada y después llega la corteza. Entonces, aquí vamos a tener varias visiones. Vea que la corona radiada prácticamente va a ser toda una extensión de fibras y donde a veces va a tener confluencia con las fibras que usted ya ha identificado como cápsula interna, como el fascículo occipito frontal, tanto inferior como superior, etc. Pero la mejor forma para evaluarlo, nuevamente aquí que está segmentada, tenemos un núcleo de la base, que es globo pálido. Aquí vamos a tener cápsula interna con sus fibras que se proyectan hasta donde está este segmento. Y vea que después para arriba, a esto aquí, a todo esto se le conoce como corona radiada. Prácticamente es una extensión de esas fibras. Nuevamente aquí es otra extensión de esa corona radiada. Si usted hace un corte coronal, tal vez ahí más identificados. Todo esto aquí es corona radiada, siempre es un corte sagital. Vea que por aquí usted va a encontrar las comisuras, usted va a tener el cuerpo calloso, y se recuerda que del cuerpo calloso salía una proyección del cuerpo, pues esa va a estar siempre haciendo una confluencia con una corona radiada. Si yo le preguntara, por ejemplo, de la corona radiada como tal, puede ser en este corte, pero yo tendría que señalarle prácticamente toda la estructura con varias flechas para decir, bueno, probablemente esa es la corona radiada. O si lo hace en un corte coronal, esto aquí y esto aquí, todo se le conoce como corona radiada. ¿Por qué? Porque usted va a tener la fibra en común. ¿Quién es este aquí? Esta fibra es un cuerpo calloso. Y de que la proyección del cuerpo calloso abarca o se extiende hacia la corona radiada y después van a descender. A eso también se le conoce como conducto o agujero semi-oval. Es el otro sinónimo que tiene, corona radiada o semi-oval. Y sería ese. Vean ya un esquema, una muestra anatómica real. Todo esto es corona radiada. Septum pelúcido. Hay una estructura que divide dos ventrículos, los ventrículos laterales. Esa estructura en esa flecha es el septum pelúcido. Tal vez la mejor forma de verlo es un corte coronal. Este es ventrículo lateral. Este es el septum pelúcido, que únicamente sirve para separar los ventrículos laterales. Ve usted un espacio prácticamente entre ellos, pero eso es virtual. Generalmente están adheridos esas dos láminas que están aquí de sustancia blanca. ¿Para qué sirve el septum pelúcido? Solo para separar los ventrículos laterales. Un espacio entonces. Un espacio de líquido para la requiere. Este es el ventrículo, pero cuando me refiero a espacio, que si usted ve eso que está entre el septum pelúcido, generalmente eso está plenamente adherido, pero puede ser un espacio virtual si se llena de algo. Generalmente no se llena de nada. O hay una agenesia del septum pelúcido que hace que pase de un lado al otro, cuando hay alguna malformación. Pero generalmente solo para eso va a ser un tabique, que el septum significa tabique, una pared, entonces va a separar cada uno de ellos. Y aquí lo que vamos a destacar es la tela corbetea. ¿Qué es eso de la tela corbetea? Uno, usted tiene que ubicarse que estos son ventrículos laterales. Este señor aquí es el septum pelúcido. Arriba del septum pelúcido usted va a encontrar todo el cuerpo calloso, pero usted ve como toda esta membrana aquí. Esta membrana prácticamente que después se extiende es como una interfase para formar los plexos corbeteos que están lateralmente. Al final, esa tela corbetea es prácticamente así, una interfase para después conformar los plexos corbeteos. Recuerden que los plexos corbeteos son los que le dan la transformación del plasma en líquido cefalorraquídeo. Y esto va a estar extendido aquí en los ventrículos, sobre todo en los ventrículos laterales, esa tela corbetea. Bueno, solo sirve para eso.
El libro le da este esquema sumamente lindo. Ay, Ya, no. No trompas de señales. falopio. Ah, trompas de falopio. Entonces eso es de la cohete. Y este es un esquema que le permite prácticamente condensar las fibras comisurales, fibras de proyección y fibras de asociación. Todas estas son fibras de proyección para que usted se vea gusto aquí. Muy bien.